¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vengo a compartir con ustedes un proyecto que es muy interesante que van a poder realizar en conjunto con sus familiares, con sus amigos o inclusive con los niños pequeños de la casa, porque vamos a hacer un dado electrónico, exactamente, un dado como el típico que utilizamos para jugar en algún juego de mesa, pero en este caso intervenido por la electrónica para hacerlo mucho más didáctico y mucho más participativo. Así que si les interesa saber cómo funciona y cómo montar su propio dado electrónico, los invito a quedarse hasta el final del video. Este video es patrocinado por JLC PCB, empresa fabricante de circuitos impresos en China que ofrece terminaciones profesionales a precios muy accesibles. Simplemente ingresamos en su página web, subimos nuestro archivo Gerber, seleccionamos los parámetros de fabricación como color de máscara, espesor, cantidad y terminaciones, tras lo cual solo nos resta realizar nuestro pedido. Así de sencillo obtendremos PCBs con acabados excelentes en solo unos pocos días. Los recomiendo ampliamente. Para más información visite jlcpcb.com, link abajo en la descripción. Este es el circuito de nuestro dado electrónico. Como ven, no está hecho en base a ningún tipo de microcontrolador ni elemento programable. Está hecho con electrónica muy sencilla y muy barata, y se los voy a pasar a explicar por bloques porque tenemos bastantes cosas que podemos ver en este circuito. Tenemos tres partes fundamentales en este circuito. Tenemos acá a la izquierda este primer bloque que está compuesto por un pulsador y un pequeño circuito que va a oficiar como temporizador, como retardo para nuestro dado electrónico, y seguidamente tenemos un 555 que es el que va a oficiar de señal de reloj para el tercer bloque, que es nuestro integrado CD4017, que básicamente es un contador de décadas. Es decir, cada vez que nuestra entrada de reloj cambie a nivel alto, es decir, cuando tengamos un flanco ascendente, cada una de sus 10 salidas las va a ir encendiendo en secuencia. Es decir, en el primer pulso de reloj va a encender la salida 1, en el segundo pulso la salida 2, en el tercer pulso la salida 3, así sucesivamente hasta llegar al número 10, momento en el cual va a retomar a la salida número 1 y así secuencialmente. Y a su salida, ¿qué tenemos? Tenemos un pequeño arreglo de LEDs. Como ven, tenemos 4 bloques de LEDs diferentes que se irán encendiendo para dar justamente el dibujo de cada uno de las 6 combinaciones posibles que tenemos en un dado tradicional. Vemos que se completa con algunos transistores y ahora se los voy a pasar a explicar bloque por bloque. Sobre el final del video obviamente vamos a hacer pruebas de funcionamiento, lo vamos a ver montado en protoboard, así que no se lo pierdan. Bien, comenzamos con este bloque. Vemos que nuestro circuito se alimenta mediante este conector por una batería de 9 volt, una típica y tradicional batería. También lo podrían alimentar a 5 volt desde un puerto USB, pero con el fin de hacerlo medianamente portátil decidí utilizar una batería. Yo en mi caso utilicé una batería, pero ustedes pueden elegir la fuente de alimentación que ustedes prefieran. Vemos que lo primero con lo que nos encontramos es con un diodo, el cual va a proteger a nuestro circuito contra inversiones de polaridad. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de que nos equivoquemos y conectemos al revés la fuente de alimentación, no va a pasar nada, nada se va a destruir, el circuito simplemente, obviamente, no se va a energizar, pero tranquilamente podemos desconectar y conectar correctamente y nuestro circuito va a comenzar a operar normalmente. Este primer bloque es bastante interesante porque es el que va a definir, en gran parte, el funcionamiento de nuestro dado. El principio de funcionamiento es muy sencillo. Cuando nosotros presionemos el pulsador vamos a iniciar un temporizador. ¿Y para qué necesitamos esto? Porque lo que vamos a hacer es generar un pequeño tiempo mediante el cual vamos a permitir que nuestro 555 comience a funcionar y genere esta señal de reloj. Es decir, el 555 no va a estar funcionando permanentemente, sino durante un muy corto periodo de tiempo. Por lo cual este pequeño retardo va a generar en la salida de nuestro integrado muchísimos ciclos que van a tener obviamente una duración variable. Y ahora vamos a ver por qué. En condiciones iniciales vemos que tenemos acá un transistor PNP, es decir, necesitamos tener una señal negativa en su base para que este conduzca, y vemos que lo tenemos conectado mediante esta resistencia de 3.3 megas a positivo, que es una resistencia de pull-up. Por lo tanto, la base del transistor está todo el tiempo viendo señal nivel alto. Vemos también que tenemos otras resistencias de 3.3 megas que va hasta nuestro pulsador y va hasta este condensador de 1 microfaradio. Cuando nosotros presionamos el pulsador, lo que vamos a hacer es enviar nivel bajo, es decir, vamos a enviar masa a la base de nuestro transistor. Nuestro transistor va a entrar en estado de saturación, es decir, va a comenzar a conducir. Y por lo tanto a los pines 7, 6 y 2 de nuestro 555 le va a llegar la señal de nivel alto que viene del emisor de nuestro transistor. En ese momento también va a ocurrir que nuestro capacitor
el C1, se va a cargar con la tensión de alimentación, en este caso 9 volt, y cuando soltemos el pulsador se va a comenzar a descargar mediante la base del transistor. Pero no lo va a hacer inmediatamente, sino que va a tardar un tiempo que es el proporcionado por esta resistencia que es R3. En el caso de que ustedes quisieran variar el tiempo que tarda este circuito en frenarse, deberían variar el valor de R3. Inicialmente este valor era de 10 megas, pero realmente tardaba muchísimo el dado en detenerse. Así que yo preferí bajarlo a 3.3 megas, los invito a que hagan sus propias pruebas. Ahora bien, esta descarga del capacitor tiene consecuencias, porque obviamente en un estado inicial nuestro transistor está en estado de saturación, es decir, tenemos completa continuidad entre sus terminales, y nuestro 555 comienza a oscilar a la frecuencia determinada por los componentes que tiene asociado. Pero a medida que este capacitor comience a descargarse, este transistor va a comenzar cada vez a oponerse más al paso de la corriente, es decir, va a tener una resistencia entre sus terminales, resistencia que va a alterar el funcionamiento de este integrado, que va a hacer que los ciclos sean cada vez más lentos, es decir, vamos a iniciar con una frecuencia bastante alta y a medida que este transistor se vaya viendo, la frecuencia va a ser cada vez más baja, hasta que, superado cierto umbral, el transistor ya directamente no va a conducir y nuestro oscilador va a dejar de generar estos ciclos. El siguiente bloque acá lo podemos ver, tenemos nuestro 4017, que yo les dije que es un contador de décadas, es decir, de 0 hasta 9 y reinicia la cuenta. Pero en este caso nosotros no necesitamos utilizar las 10 salidas, ya que solamente tenemos 6 combinaciones posibles, por lo tanto solamente necesitamos aprovechar 6 de estas salidas. Entonces, ¿cómo hacemos para hacerle saber al integrado que en vez de usar las 10 salidas solo queremos usar 6? De la siguiente manera. Tenemos el pin 15 del integrado, que es, acá lo tenemos marcado como MR, que es el Master Reset. ¿Qué quiere decir esto? Cuando este pin recibe un estado alto, lo que hace es reiniciar la cuenta. Independientemente de en qué pin se encuentre la secuencia, cuando el Master Reset recibe un nivel alto, vuelve a reiniciar la secuencia desde la salida número 0. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Acá tenemos salida 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya tenemos las 6 salidas. Entonces la séptima salida, acá tenemos Q6, la envío directamente al Master Reset. Con esto conseguimos justamente que en vez de hacer la secuencia de 0 a 9, hacemos la secuencia de 0 a 5 y vuelve a iniciar. Por lo tanto, con los pulsos de reloj, que ya vimos que son de frecuencia variable, va a arrancar con una alta frecuencia y a medida que este transistor comienza a abrirse, cada vez va a disminuir más la frecuencia hasta que directamente se detenga la oscilación. Con cada uno de esos pulsos, con cada uno de esos ciclos de reloj, va a ir pasando de una salida a otra, lo que va a hacer a su vez que se vayan encendiendo y apagando los LED correspondientes para realizar el dibujo de cada uno de los números de nuestro dado. Vamos a pasar a ver un poquitito más en detalle qué ocurre en cada uno de los pasos de esta secuencia. Bien, acá tenemos exactamente el mismo circuito de antes, pero en este caso he omitido el bloque del 555. Simplemente nos quedaremos con el 4017 y los 4 bloques de LED, cada uno con su transistor, su resistencia limitadora correspondiente. Y acá lo que yo les he dibujado es el diseño del dado. En este caso vemos que tenemos los 7 puntos posibles que se pueden ir combinando para generar cada uno de los números. Y acá al lado de cada uno tenemos representado el número de LED, que es el que pueden encontrar acá en el diagrama. En este caso, los que están pintados de color negro representan LEDs que están apagados y los que están pintados de rojo representan LEDs que están encendidos. Así que vamos a comenzar a ver la secuencia desde la salida 0 hasta la salida 5. Inicialmente vemos que tenemos la salida 0 en nivel alto, es decir, tenemos tensión positiva, y vemos que tenemos el primer bloque de LED encendido, pero ¿por qué? Porque en este caso vemos que esta resistencia que está ligada a la base de este transistor, que ojo es PNP, vemos que está asociada a Q5, es decir, a la salida 5. Como Q5 no está activa, tenemos nivel bajo, y como es un PNP, necesitamos un nivel bajo para que conduzca. Entonces vamos a tener conducción entre colector y emisor, lo que va a hacer que nuestros dos LED que tenemos acá conectados enciendan, que son D6 y D7. Acá podemos ver que tenemos D6 y D7 encendidos. Y a la salida Q0 tenemos conectado esta resistencia. Vemos que tenemos varias resistencias conectadas al mismo transistor, porque
el mismo transistor es activado desde más de una salida, lo cual es requisito para que podamos tener estas combinaciones de números. Vemos que tenemos Q0 activando este transistor que es Q3, lo cual va a hacer que el LED D1 también encienda. Vemos que tiene su resistencia limitadora y está conectado a VCC, así que es el transistor conducción entre colector y emisor, y mandamos a masa nuestro LED que enciende D1, que es el que está acá en el centro. Y Q0 también está conectado a esta resistencia, que está conectado al transistor Q4, que va a hacer que D2 y D4 también entren en conducción. Tenemos acá D2 y D4. Por lo tanto, estos 5 LEDs encendidos representan el número 5. En la siguiente secuencia vemos que tenemos encendida la salida Q1, que muy importante, vemos que Q1 no está conectado a absolutamente nada. Y ustedes dirán, ¿qué sentido tiene que utilicemos una salida que no está conectada a nada? Pero fíjense lo siguiente, dijimos que Q2, al ser un PNP, se enciende por nivel bajo. En este caso, como tenemos encendida la salida Q1, pero la salida Q5 sigue en nivel bajo porque está esperando su turno en la secuencia. Como sigue en nivel bajo, se van a encender estos dos LED, pero todos los demás LED permanecen apagados. Por consiguiente, en nuestro dado electrónico vamos a tener dibujado el número 2. Siguiente secuencia, encendemos la salida Q2 y acá vemos que tenemos estos dos LED que permanecen encendidos porque igualmente Q5 sigue en nivel bajo. Y vemos que acá tenemos esta resistencia que está asociada a Q3, se enciende el LED D1 y tenemos dibujado el número 3 en nuestro dado. Cuarta salida, que acá tenemos la salida Q3, Q5 sigue encendido, como ven Q5 está encendido prácticamente en todas las secuencias. Tenemos estos dos LED encendidos y además acá tenemos Q3, a través de este transistor también nos encienden dos LED, por lo tanto tenemos D6, D7, D2 y D4 encendidos, cada uno en una esquinita de nuestro dado que cae representado, por lo tanto tenemos representado el número 4. Siguiente salida, salida Q4. Prácticamente lo mismo, siguen encendidos los LED asociados a la salida Q5 y acá vemos que tenemos Q4 que enciende estos dos LED en este transistor y estos dos LED en este transistor. Por lo tanto, acá tendremos dibujado el número 6. Y por último, vemos que tenemos la salida Q5, en este caso como tenemos un nivel alto, al ser un PNP no va a conducir, por lo tanto estos dos LED van a permanecer apagados y se va a encender únicamente el LED D1, que es el que está asociado a Q5 mediante la base de este transistor y esta resistencia de disca, y ahí tenemos la salida que representa el número 1. Como ven, las salidas están desordenadas, pero esto realmente no tiene ninguna importancia porque al realizarse esta secuencia a tan alta velocidad pasamos muchísimas veces por cada uno de los números, por lo tanto tenemos la misma probabilidad de caer en cualquiera de ellos. Y después de haberle mostrado minuciosamente cómo funciona el circuito, vamos a verlo en protoboard y ver cómo funciona. Y sin más, acá tenemos el circuito montado en protoboard. Yo sé que está un poco caótico, pero meter todo en un solo protoboard la verdad que no fue tarea sencilla. Comencemos primeramente a detectar los bloques. Por acá a la parte izquierda tenemos primeramente nuestro pulsador con el cual vamos a iniciar nuestro pequeño dado electrónico. Por acá tenemos el 555. Seguidamente tenemos el 4017. Por acá tenemos los 4 transistores para los LED con todas sus resistencias asociadas. Y por acá al final vemos que tenemos dispuestos justamente en forma de dado, tal como les mostré en las imágenes. Tenemos nuestros 7 LEDs que se irán encendiendo en secuencia. Como ven, está hecho simplemente en una protoboard, en una placa de pruebas, y esto realmente es un proceso muy pero muy útil porque nos sirve para hacer ensayos, para cambiar valores, para realizar modificaciones sin tener que andar soldando ni desoldando componentes. Así que en un proceso de prototipado esto realmente no está para nada de más. Así que vamos a proceder a probarlo. Acá simplemente muy burdamente agarré una batería de 9 volt y le coloqué dos cables, en este caso el azul para el positivo, el negro para el negativo, y los voy a colocar ahora mismo en la protoboard. Negativo en la línea inferior y positivo en la línea superior. Ahí ya lo tenemos energizado y vemos que ni bien lo encendemos ya se ha encendido dos LED que representan el número 2, porque tal como les mostré, estos dos LED son los que están en prácticamente todas las secuencias, están en nivel alto. Entonces, ¿cómo operamos con nuestro dado electrónico? Simplemente tenemos que darle a el pulsador, que lo tengo acá a la izquierda de la protoboard, le damos y van a ver cómo se encienden absolutamente todos los LED, y pasados unos segundos vamos a ver cómo podemos empezar a percibir el parpadeo, la secuencia, hasta que lentamente se va a ir frenando en algún número de forma completamente aleatoria.
Vamos a darle 3, 2, 1. Ahí vemos cómo se han encendido nuestros 7 LED. Y ahora vamos a ver cómo empieza a decrecer. Ahí vemos cómo comienzan a parpadear un poco. Hasta que... ahí vemos que se ha frenado en un número. En este caso el número 6. Le damos de nuevo al botón para que nos genere otro número de forma aleatoria. Ahí está, por ejemplo nos ha generado el número 4. Y ustedes dirán, pero Chris, ¿cómo es posible que siendo un temporizador nos arroje valores diferentes? ¿No debería siempre durar lo mismo? En teoría sí, pero teniendo en cuenta las capacidades parásitas, que los valores de los componentes no son perfectamente precisos, y teniendo en cuenta imperfecciones propias del transistor que estamos utilizando, esas pequeñas variaciones hacen que cada vez que arrojemos el dado, es decir, cada vez que presionemos el pulsador, la duración, por más que sea en nanosegundos, va a ser diferente de una tirada a la otra, tiempo que es más que suficiente para que la secuencia genere algunos ciclos extra y de esta manera nos genere algún número de forma completamente aleatoria. Acá vemos, por ejemplo, que nos ha salido el número 1. Vamos a tirar nuevamente. Como ven, tiré 3 veces y en las 3 veces me han salido números completamente diferentes. Acá tiramos una cuarta vez y vemos que nos ha salido el número 4. Como ven, es muy sencillo, es muy fácil de armar, aunque acá parezca realmente complicado. Si seguimos el circuito, si seguimos el diagrama, no es para nada complicado. Los animo a que lo monten, a que hagan sus propios experimentos, a que jueguen en compañía de sus amigos o de sus familiares, porque realmente es una forma bastante creativa y bastante particular de traer a la vida un objeto cotidiano tan común como lo es el dado, que tantas veces nos ha acompañado y que tantas veces nos ha generado algún tipo de pelea o conflicto, ya sea con amigos o familiares, a la hora de jugar algún juego de mesa. Obviamente esto es replicable y multiplicable en el caso de que, por ejemplo, necesiten un juego donde requieran más de un dado. Tranquilamente pueden montar más de uno de estos circuitos y de esa manera poder tener más de un dado para generar números de forma aleatoria. Ahí, por ejemplo, me ha generado el número 2. Y hasta acá este video sobre el dado electrónico. Espero que les haya gustado, que se animen a montarlo. Es realmente un proyecto muy divertido para compartir con sus amigos, con su familia, al utilizarlo en compañía de algún juego de mesa. Me encantaría que me dejaran sus dudas y sugerencias debajo en la caja de comentarios. Ya saben que siempre los leo y les respondo. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Ya saben que estoy bastante activo publicando novedades y algún que otro avance sobre proyectos que se vienen acá en el canal. Así que no se lo pierdan, tienen los links debajo en la descripción. Si este video les gustó, les agradecería que dejaran un buen me gusta en este video y se suscribieran a mi canal para no perderse de ningún proyecto y lo compartieran con aquellos que crean que les puede interesar. Por acá en pantalla les voy a dejar otros videos que estoy seguro que les pueden interesar, un botón para que se suscriban y por mi parte, sin más que decir, me despido hasta el siguiente video. No se enteraron por mí, pero este proyecto lo vamos a hacer en PCB.